Tema 1. Elaboración de una base de datos. En investigación es tan importante la planeación como la recolección de la información. La recolección de la información derivada de las observaciones debe ser sistematizada y esta acción es fundamental. La captura de los datos siempre es susceptible a errores humanos. Por lo tanto, hay que evitar estos errores mediante la doble captura en papel y en electrónico. Hay que evitar de la misma manera la pérdida de la base de datos, ya que estos datos pertenecen a la investigación y son parte de los fundamentos éticos. Mantener la confidencialidad de los datos debe de ser un esfuerzo permanente de los investigadores. Hoja de captura de datos. A pesar de los avances de la tecnología, sigue siendo recomendable capturar los datos en papel. Para esto, se recomienda un expediente por cada paciente. Se debe de contemplar que estos datos queden guardados por lo menos 5 años en el lugar donde se realizó la investigación. Este lugar debe ser un lugar seguro, alejado de sitios que pudieran inundarse o quemarse. Se recomienda que las preguntas tengan respuestas cerradas. Se prefiere que los datos sean cuantitativos continuos, como se había visto previamente, versus puntos de corte preestablecidos. De estos dos últimos daremos ejemplos a continuación. Ejemplo de respuestas cerradas. En la hoja de captura se debe de aclarar el modo de llenado de la hoja. Esto con el fin de evitar la interpretación del investigador o de sus colaboradores. En ocasiones, como en la diapositiva que vemos a continuación, vale la pena ejemplificar la captura llenando por primera vez uno de los ítems. La clave es ser específico y directo. En muchas ocasiones se prefiere dejar abierta la pregunta como por ejemplo, ¿cuántas personas viven en su casa? Sin embargo, en este tipo de hojas de captura de datos se prefiere poner el número total, es decir, que no quede lugar a dudas cuántos hijos pueden vivir, ya sea del 1 al 10, del 10 al 20. De la misma manera, cuántas personas que viven con su hijo en su casa son menores o mayores de 60 años, en donde la posibilidad solamente sean 2 dígitos, como vemos en este ejemplo. Más ejemplos. Se prefieren datos cuantitativos continuos versus puntos de corte preestablecidos. Al estudiar la edad, si bien se puede capturar la edad en años cumplidos, como vemos en este ejemplo, se prefiere poner la fecha de nacimiento del individuo. Esto permitirá, posteriormente, un mejor análisis de los datos. Otro ejemplo. En muchas ocasiones se usan puntos de corte aceptados internacionalmente. Sin embargo, de nuevo, al capturar los datos continuos, es decir, los datos reales, sin interpretación por parte del investigador, permite proponer nuevos puntos de corte o hacer análisis de diferencias de medias entre los dos grupos. Otro ejemplo es el número de gestas de una mujer, donde si bien decir gesta 1, es decir, primigesta, sí o no, es importante, sería mejor proponer el número de gestas, partos, cesáreas y aborto. Esto lo hace mucho más rico para el análisis. Bases electrónicas. Una vez que tenemos la hoja de captura de datos en papel, se recomienda pasar los datos a una base de datos electrónica. Sugerimos, sin duda, usar Excel como una base de datos, debido a su facilidad de uso y además de que está ampliamente disponible en nuestro medio. Es importante decir que en esta base de datos se debe de evitar hacer gráficos o operaciones, ya que esto la corrompe, impidiendo que sean usados de manera óptima en otro software estadístico como lo es el SPSS o Stata. Elaboración de una base de datos electrónica. En la elaboración de una base de datos se debe tomar en cuenta lo siguiente. La primera fila debe de ser utilizada únicamente para darle nombre a las variables. Se debe de etiquetar en esta fila claramente a las variables, con el fin de que cualquier colaborador pueda usarlas posteriormente. Esta fila es la que leerá el programa estadístico SPSS como variable, y de hacerlo correctamente se evitará el trabajo de limpieza de los datos. En las filas siempre van los pacientes y en las columnas serán las variables a estudiar, como veremos en los siguientes ejemplos.
En este ejemplo podemos ver que en la fila ya se han escrito las variables. Es importante que sea explícito y se evite el uso de siglas, aunque éstas sean conocidas. Además, debe agregar las unidades de medición, como por ejemplo en peso, en kilogramos, talla, en metros. Asimismo, la primer columna deberá de ser el folio, el cual debe de ser único. Finalmente, en las filas se deberán capturar los datos del paciente. En este ejemplo, veremos las variables cualitativas. En las variables cualitativas es necesario agregar cada una de las categorías, como en grado de obesidad o sexo, con el fin de realizar la codificación de los datos. Para hacer la codificación de los datos se hacen notas, las cuales se pueden agregar con el botón derecho del mouse, al hacer clic sobre las filas y seleccionar Insertar nota. Estas no intervienen en el uso de otras bases de datos como el SPSS. Finalmente, no olvide guardar los datos de manera frecuente y guardar la base en dos ubicaciones distintas, en su computadora y en la nube. Con esto, daríamos por finalizado el tema de bases de datos. Muchas gracias.